Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta sección en vivo de una nueva generación de historiadores en el Caribe. Me presento, mi nombre es Catherine Bonil Gómez, soy historiadora y trabajo en el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Desde hace 6 meses soy coordinadora de la maestría en Historia y la razón de estar aquí con ustedes es justamente para contarles un poco sobre esta maestría, cómo funciona y además llamar la atención sobre la importancia de conocer el pasado, sobre todo para una región que como el Caribe ha vivido procesos tan intensos, históricos y que explican su presente. Entonces esta charla tiene dos objetivos. En primer lugar, contarles a ustedes en qué consiste este programa, este posgrado, qué materias tienen que ver, cuánto tiempo dura, pero también sensibilizarlos un poco con respecto a por qué es importante hacer una maestría en historia y por qué es importante contar con profesionales en historia en esta región del Caribe. En este sentido, esta charla le puede interesar no solo a esas personas que han sido formadas en historia y que tienen un pregrado en historia, sino también a todas otras, a personas que han estudiado todas estas otras profesiones afines, como las relaciones internacionales, comunicación social, ciencia política, otras ciencias sociales y humanidades que pueden ser enriquecidas sumamente a partir de incorporar una perspectiva histórica. Entonces la idea es abordar estos temas en la charla de hoy. Bien, contarles por qué entonces es importante contar con historiadores e historiadoras en el Caribe. El Caribe colombiano en particular y el Caribe concebido como una región mucho más grande, como el Gran Caribe, es una región muy especial que ha vivido procesos históricos muy intensos desde prácticamente la llegada de los primeros pobladores. Ha sido fruto de intensas colonizaciones por parte de distintas naciones europeas, naciones americanas, ha sido objeto de migraciones, han llegado muchos flujos migratorios durante toda su historia, ha sido centro de procesos históricos de escala global, ¿verdad? Todo esto hace que sea una región absolutamente rica culturalmente y socialmente y que requiera a las personas que habitan allí, que requiera que comprendan todo ese pasado de riqueza, pero también de conflictos, de todo tipo de cosas, para poder entender el presente, para poder entender la forma que tienen actualmente las sociedades caribeñas, tanto en Colombia como su relación con las otras sociedades caribeñas de las islas o de otros territorios continentales. Entonces, por esta razón es que es tan importante contar con historiadores, más si se tiene en cuenta que en el ámbito del país prácticamente en cada región hay pregrados de historia, pero la historia no ha logrado consolidarse tanto en la región Caribe. Tenemos unos pregrados muy importantes en el área de otras universidades, pero a nivel de posgrado todavía falta mucho. Entonces, la maestría en historia quiere también aportar a esta formación de una nueva generación de historiadores, que es justamente el título de esta charla, porque lo considera absolutamente necesario para comprender mejor la región y para lograr justamente una mejor solución a todas las problemáticas del presente en la región. Bien, esta importancia histórica se puede abordar o a los interesados la pueden percibir nada más viendo las líneas de investigación y los intereses específicos de los profesores que hacen parte de la maestría en historia. Aquí en el departamento contamos con un equipo de historiadores que trabaja temas prehispánicos, que trabaja el tema de la colonización europea, trabaja la incorporación del Caribe, de la región Caribe colombiana, a circuitos comerciales globales durante distintos siglos, trabajan el tema también del conflicto en el Caribe colombiano en el siglo XX, temas sobre la construcción de una identidad caribeña y todo tipo de dinámicas culturales alrededor de lo que es el Caribe.
Entonces, todas esas son temas muy importantes para la región y que van a poder ser explorados en el marco de esta maestría. Ahora sí, pasemos un poquito a contar en qué consiste entonces esta maestría, cómo está estructurada y qué es lo que las personas verían allí. Generalmente se tiende a identificar la historia con personas que conocen muy bien el pasado, que pueden construir narrativas sobre el pasado, pero digamos que se ignora que para llegar a difundir esas narrativas o construir esas narrativas, detrás de ello hay procesos de investigación muy específicos y muy detallados que generan conocimiento histórico. ¿Esto por qué lo digo? Porque esta maestría es una maestría en investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que el interés, el objetivo principal es formar personas que sean capaces de investigar procesos del pasado. Es decir, son personas que no solamente van a conocer sobre ciertos aspectos que ocurrieron en el pasado, sino que, sobre todo, van a ser capaces de formular proyectos y de generar conocimiento sobre la región. Este enfoque de la maestría, como una maestría investigativa, se refleja o se expresa justamente en las materias que se toman. Hay una línea de materias cuyo objetivo principal es familiarizar al estudiante con los procesos del pasado, los procesos históricos del Caribe. Entonces hay una materia que aborda los procesos de colonización del siglo XVI al siglo XVIII. Hay otra materia que aborda todo el proceso de construcción de región y de nación en el siglo XIX. Y, por supuesto, otra que se enfoca en los procesos de todo tipo vividos en América Latina y el Caribe en el siglo XX. Esa es solo una línea, pero esta enfocada en la investigación de la cual les estoy hablando es, digamos, la que más le dedicamos tiempo y consiste sobre todo en un trabajo individual de los estudiantes con sus tutores, porque la idea es que realicen un trabajo, una tesis final, que sea una investigación y que estén acompañados en todo este proceso por un tutor o por un director. Entonces, a lo largo de los 4 semestres que dura esta maestría, la idea es que vayan trabajando junto con este tutor, formulando un proyecto y adquiriendo todas las herramientas metodológicas y conceptuales de los historiadores. Y es allí, digamos, el núcleo de lo que es esta maestría, esa formación teórica y esa formación metodológica con respecto a los aproximamientos al pasado. Bien, eso es un poco como contándoles el enfoque de la maestría, el tipo de materias. También tenemos una serie de preguntas que han hecho las personas interesadas, entonces yo creo que en este momento podemos tal vez pasar a responderlas, porque ya justamente iba a pasar a describir con mucho más detalle el programa y me parece que sirve mucho más si seguimos el orden de las preguntas que fueron planteadas por los interesados. Entonces, una de las preguntas es ¿cuántos semestres tiene este posgrado? Este posgrado tiene 4 semestres. En cada uno de los semestres van a haber aproximadamente 4 materias. Y la idea es que en el último año, en el semestre tercero y cuarto, ya realicen su investigación y que todo el proceso termine en 4 semestres. ¿Qué horario tiene? Esta es una maestría que está pensada además para gente que por razones de trabajo no tenga disposición durante todo el día o para gente que no viva necesariamente en Barranquilla, sino en otras regiones del Caribe o del país y pueda desplazarse para tomar los cursos. Entonces, por esta razón, las clases, el horario de clases es los viernes de 4 a 8 y los sábados de 8 a 4.
Estas reuniones o estas clases son más o menos cada 15 días durante cada uno de los semestres académicos. Bien, ¿a quiénes está dirigida la maestría? Pues ahí les contaba un poquito cuando estaba presentando la importancia o cuando estaba hablando sobre la importancia de conocer el pasado, les estaba contando un poco que nos interesa sobre todo contribuir con la formación a nivel de posgrado de personas que tengan un pregrado en historia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro interés principal es digamos, atraer historiadores y que continúen con su formación de historiadores a nivel de posgrado aquí en la universidad. Pero no es solamente a estas personas que está dirigida la maestría, y en realidad nuestros grupos son bastante interdisciplinarios, lo cual lo vemos como una gran riqueza. Ustedes verán o sí, pueden encontrar antropólogos, sociólogos, abogados, gente de relaciones internacionales, politólogos, gente de literatura, de comunicación social. En general está dirigida a profesionales de áreas de las ciencias sociales, de las humanidades y de otras disciplinas afines, a las cuales una perspectiva histórica puede ayudarles mucho en su desarrollo profesional. Entonces, la maestría está dirigida a historiadores, a científicos sociales y a otras profesiones. ¿En qué campo se puede desempeñar los egresados de este posgrado, que tiene mucha relación con la pregunta anterior? En realidad, el campo de la historia ha venido abriéndose ya en el país de manera muy importante. Ya la sociedad está mucho más sensibilizada con respecto a qué hace un historiador y cómo se puede desempeñar en múltiples áreas, ¿no? Antes se tendía a identificar el historiador como un profesor nada más, y sí, efectivamente, los historiadores trabajamos en docencia, tanto como en el colegio, y docencia de colegio y docencia universitaria. Pero en realidad tenemos un campo de acción enorme en el sector público y en el sector privado, en todo lo que tiene que ver con educación, en el área de cultura, en el área de políticas públicas, en la gestión cultural, como ya lo había mencionado. Ustedes encontrarán personas con posgrado en historia trabajando en bibliotecas, en instituciones culturales, en ONGs. En realidad, en la medida en que entendemos que el historiador o la historiadora no es esta persona que simplemente es alguien que sabe mucho del pasado, sino más bien es una persona que puede dar una perspectiva temporal sobre los distintos problemas sociales. En la medida que entendemos que la historia es eso, vamos a entender también que podemos apoyar en muy diversas, una gran diversidad de, pues de actividades profesionales en resolución de conflictos. En fin, en realidad el campo es casi que, bueno, no es limitado, quisiera uno, pero se encuentran grandes oportunidades. Y en este sentido, cuando las personas mezclan disciplinas, por ejemplo, un abogado con una maestría en historia o un politólogo con una maestría en historia, logran generar unos perfiles profesionales muy interesantes que les llaman mucho la atención en el sector privado y público, porque esta además es una época donde la interdisciplinariedad es algo sumamente no solo atractivo, sino necesario. Entonces, en ese sentido, el perfil profesional el campo del egresado es enorme. Ahora sí, ¿cuál es el perfil del egresado? Que es un poquito lo que lo que respondí en el punto anterior. Insisto en esto, y es para nosotros los historiadores es muy importante luchar contra esta idea de que el historiador es esta persona que simplemente sabe del pasado y lo recita, y recita fechas, recita nombres, recita toda clase de información. De hecho, nosotros ahora nos la pasamos diciendo como no tenemos buena memoria ni siquiera, no nos sabemos las fechas ni los nombres.
porque esto no es lo que hace un historiador ni una historiadora. El perfil entonces, que es una persona formada en historia, es una persona, como les decía anteriormente, que tiene una mirada distinta sobre las problemáticas sociales o sobre los fenómenos sociales. Esta es una mirada que tiene en cuenta el tiempo, la larga duración, que entiende que el presente se forma a partir de distintas temporalidades de larga duración, de corta duración y pues, coyunturales. ¿Esto qué quiere decir? Que entendemos que para abordar el presente tenemos que irnos un poquito atrás y entender cómo ese presente ha sido generado. Entonces, en general, el historiador tiene herramientas que le permiten, metodológicas y conceptuales, que le permiten dar explicaciones distintas de los fenómenos sociales y complementarias con estas explicaciones que hacen los sociólogos, los psicólogos o los comunicadores, etc. Bien, ¿cómo es el plan de estudio? Como les decía, pues son 4 semestres. Ustedes pueden encontrar el plan de estudios descrito con detalle en la página web de la maestría, que luego les damos como la información de los links y todos estos pues direcciones donde pueden encontrar información. Pero, pues como les contaba un poco, el plan de estudios está dividido en 4 semestres. Durante los 3 primeros, la idea es que vean materias que, por un lado, los familiaricen con los procesos históricos centrales del Caribe y, por otro lado, les den a ustedes herramientas conceptuales. Cuando digo conceptuales es toda esta reflexión sobre qué es la historia y cómo se hace la historia, no entendida como pasado, sino como un oficio, es decir, cómo investiga un historiador y una historiadora, qué cosas tiene en mente, qué conceptos, qué técnicas, qué metodología utiliza. Entonces, las materias que ustedes toman en estos 3 primeros semestres se dividen entre el grupo cuyo objetivo es hablar sobre procesos históricos y el otro que es más entrenarlos en la metodología y los conceptos históricos. Tenemos también algo que me falta nombrar y que es muy importante en la maestría y es una línea sobre patrimonio cultural. Entonces, tenemos varias materias que abordan el tema del patrimonio. Tenemos un equipo profesional muy interesante en el departamento que trabaja estos temas desde la arqueología, desde la historia, desde la antropología, y que nutren justamente esta línea de patrimonio que también es central en la maestría en historia. Entonces, ese es el plan de estudio. Ahora, en cada semestre se van a tomar también materias donde ustedes realizan o van desarrollando la investigación. En el primer semestre hacen un proyecto y luego ya lo llevan a cabo, es decir, hacen su propia investigación a partir del tercer semestre. Tercer y cuarto semestre es su investigación. Entonces, ese es básicamente el plan de estudios. ¿Cómo es la metodología? La metodología de la maestría. No sé, no entiendo bien esta pregunta. A ver, la metodología en clase, pues no sé si la pregunta se refiere a eso, pero pueda que sí. ¿Cómo son las clases en la maestría? Son de discusión. Esto no son clases magistrales donde el profesor se sienta a hablar horas y uno simplemente lo escucha, que es más el modelo de cómo transcurren las clases en el pregrado, sino que son grupos pequeños, lo cual es muy bueno, grupos pequeños donde se discuten lecturas o se discuten los temas de la semana. Entonces, básicamente son seminarios, la metodología de enseñanza son seminarios donde se discuten los temas de la semana. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero pues si tienen más preguntas, igual ustedes las pueden formular, no conozco muy bien el mecanismo, pero por ahí, y las puedo ir respondiendo. Es importante mencionar que la maestría tiene convenios de doble titulación con la Universidad del Sur de la Florida. ¿En qué consiste esto? En que si ustedes ingresan a la maestría y toman algunos créditos
es decir, algunos cursos en la Universidad del Sur de Florida, pueden salir con los dos títulos, es decir, Magíster en Historia de la Universidad del Norte y Magíster en Historia de la Universidad del Sur de la Florida. Esto es algo pues muy atractivo porque en realidad ustedes pueden complementar su formación en otro país, conociendo otra academia, otro tipo de literatura, otro tipo de problemáticas, pero además complementando una experiencia de vida que es bastante enriquecedora, como la es estudiar en el exterior. Bien. ¿En qué otros posgrados se pueden tomar los seminarios selectivos? Bueno, se me olvidó mencionarles que en el tercer semestre, en el primer semestre, los estudiantes tienen la posibilidad de tomar un seminario electivo. ¿Qué quiere decir esto? A la universidad y al departamento nos interesa mucho la formación interdisciplinaria. Por eso, en este posgrado, el posgrado no solamente está enriquecido por un grupo de profesores que pertenecen a muy diversas disciplinas, como antropología, arqueología, geografía, sociología, se me vuelan algunas. No solo la interdisciplinariedad se vive en ese sentido, sino que también los estudiantes pueden tomar una materia en cualquier otro de los posgrados de la universidad. Y cuando digo cualquier otro, si no estoy mal, es en cualquier otro posgrado, que puede ser en psicología, en derecho, en humanidades, bueno, si a alguien le interesa en ingeniería, pues realmente ya depende como de el perfil particular de cada persona. Entonces, ahí está la opción de complementar, ¿verdad?, con el conocimiento que pueden, las herramientas que pueden dar otras disciplinas. ¿Cómo son las tutorías de investigación? Este tema es importante, porque digamos que es con el que menos están familiarizadas las personas. Las tutorías son básicamente trabajo individual, no tienen un horario específico, no tienen un salón específico, simplemente es un trabajo que se lleva a cabo con el director o la directora de la tesis y que consiste en la producción de, primero, un proyecto de investigación, la revisión de los borradores y luego la realización de la investigación en sí, ir a los archivos, ir a las bibliotecas donde está la información con la cual van a investigar, analizarla y luego presentarla en un texto. Todo esto se hace bajo la colaboración muy cercana de un director con el cual ustedes tendrán que presentar informes periódicamente y él o ella retroalimentará esos informes y de esa manera ustedes irán construyendo su investigación e irán adquiriendo aún más herramientas metodológicas y conceptuales de la historia. Esas son las tutorías. Otra pregunta dice si la maestría tiene salidas de campo. En realidad no, digamos que no están contempladas dentro del programa porque no tendrían realmente como mucha relevancia, digámoslo así. Más bien se hacen como de pronto visitas al archivo, o se pueden programar visitas a los archivos que puedan ser de utilidad, pero el trabajo realmente se enfoca mucho en la investigación individual, entonces ahí sí, si el estudiante tiene que desplazarse a otra población para buscar información, ahí digamos que estaría esa experiencia de salir, que depende mucho más del individuo más que del programa. Bueno, creo que acabo ya como contándoles rápidamente para los interesados cuáles son los requisitos para poder ingresar a la maestría. Deben diligenciar un formulario de inscripción que está allí en la página de la maestría. Toda esta información está allí de todas maneras. Junto con el formulario deben adjuntar una foto de fondo blanco, tamaño 3×4, la cédula de ciudadanía, las notas de pregrado, el diploma de pregrado. Estos dos últimos, tengan en cuenta, no aplican para las personas que tienen un pregrado en la Universidad del Norte.
Lo más importante para nosotros en el proceso interno es presentar un anteproyecto o ensayo de investigación, porque ahí es donde vemos qué quieren hacer ustedes, cómo se ven, cómo ven que pueden desempeñarse en la maestría, qué temas les interesa, qué tanto saben de su tema y con quién podrían estar trabajando. La extensión máxima de este documento es de 4 a 5 páginas y pagar el volante de inscripción. Ok, bueno, ¿cuál es el costo de la inscripción? Son 170.000 pesos. ¿Y cuál es el valor de la matrícula por semestre? Me acaban de dar el dato actualizado. Es 8.022.450. De nuevo, toda esta información está en la página y ahí la pueden ver. Y finalmente, ¿cuáles son las opciones de financiamiento? Existen algunas, hay algunas becas institucionales. Hasta este semestre hemos podido contar con la fortuna de tener un estudiante becado cada semestre. No es una beca que podamos garantizar porque depende de distintas circunstancias, pero hemos tenido la fortuna de tener un estudiante becado cada semestre, cada corte, perdón. Por supuesto está pues, crédito Uninorte y crédito ICETEX. Entonces, pues no sé si tienen algunas preguntas que quieran que responda o bueno, entonces paso a recordarles que las inscripciones están abiertas hasta finales de noviembre y para mayores informes pueden ustedes ir a la página web, pueden llamar a la universidad al teléfono 3-509-509, extensión 3203. O pueden incluso escribirme a mí, me encantaría contarles mucho más de qué se trata esta maestría y hablar con ustedes. Mi correo electrónico es, anoten bien, lo voy a deletrear, K de kilo, B larga, O, N, I, L, @uninorte.edu.co, K-Unil, es en otras palabras. Bueno, creo que esta información luego se puede subir para que ustedes la puedan ver por si no alcanzaron a anotarla. Y pues si no tienen más preguntas por el momento, pues creo que ahí ya acabaremos.